Sandra Bañiles, Martínez Pelet recorrieron la Ruta 40. Para los que no lo saben, Martín en bicicleta, Sí. Sandra en la moto y bueno, con el carro, con todo, una Moto y travesía carrito. realmente muy linda. Sí. ¿Cómo les va? Buen día, bienvenidos. ¿Qué tal? Buenos Buen días. día, muchas gracias. Felicitaciones ante todo porque realmente es un esfuerzo muy grande el que han hecho. ¿Cuántos meses fueron en la ruta aproximadamente? Bueno, mirá, sí, el esfuerzo fue muy notorio y verdaderamente en hacer la travesía tardamos 89 días en salir de Cabo Vírgenes y llegar a La Quiaca. ¿Y qué les ha dejado esta travesía? Uf. Bueno, la verdad, Ganas una de seguir. enseñanza Ganas de seguir. enorme. Ganas de enorme. seguir. Porque es tan bello nuestro país, hay lugares que verdaderamente uno quizás se los imagina, pero tenerlos de frente, poderlos palpar y conocer a una velocidad muy discreta como fue la bicicleta y la moto, la verdad, a nosotros mismos nos sorprendió los paisajes y el país hermoso que tenemos. Sí, más que nada eso de todos los días planificar una ruta y no saber con qué te ibas a encontrar. Y de repente sorprenderte doblemente porque lo que pensabas que podías se doblegaba en belleza, magnitud, no sé, es bellísima. Nuestro país es bellísimo. La gente quiero destacar. Justamente se iba a preguntar un poco, digamos, Sí. ¿cómo han descubierto, qué es lo que han descubierto de la gente en cada uno de los puntos que pasaron? Bueno, la gente en primer lugar es muy solidaria, se brinda en un 100%, tanto en las localidades como en la misma ruta, porque nosotros nos ha pasado infinidad de veces de que íbamos viajando, un vehículo que nos pasaba, nos tocaba bocina, No esperaba. pararse adelante, preguntarnos qué era lo que hacíamos, qué necesitábamos, si teníamos agua, si teníamos alimento, hacia dónde nos dirigíamos. La verdad, eso nos pasó infinidad de veces, como también en cada lugar que llegábamos la predisposición era total. Ni bien, o sea, nosotros que llegábamos, pernotábamos en primer lugar, generalmente era en la plaza central, lógicamente cuando llegábamos llamábamos mucho la atención, y ahí venían, nos ofrecían alojamiento, nos informaban sobre los lugares donde podíamos realizar alguna compra, sobre el estado del camino, la ruta, infinidad de cosas. Bueno, eso es otra característica, creo, muy importante que tenemos aquí en la Argentina, ¿no? Sí, yo Sí. creo que sí, yo creo que sí. Y la travesía, desde lo físico, ¿cómo lo vivieron? Porque evidentemente hubo momentos muy, muy complicados, ya sea desde lo climático como desde el terreno que iban recorriendo, ¿no? Sí, yo creo que Salta y Jujuy, que fue lo más duro en cuanto al trayecto, porque fueron 810 kilómetros de ripio, donde empezamos a subir, a ascender de los 1.600, 1.700 metros que veníamos a los 4.900 y pico, 4.950 en el Abra de la Cay. La altura te va afectando. Nosotros pensamos que como íbamos ascendiendo lentamente, no nos iba a afectar tanto, pero sí, fue muy duro y creo que se incrementó por las dificultades del camino. Anoche estábamos justamente viendo un video de hace 17 días del Abra de la Cay, del camino de La Poma al Abra de la Cay. Lo han arreglado, está impecable. Nosotros lo encontramos destruido. Entonces lo que te dicen es, en altura no hagas esfuerzo. Y nosotros, si queríamos avanzar, teníamos que empujar bicicleta, moto, carrito, cruzar los ríos totalmente desbordados que habían roto la ruta. Fue muy difícil. El último tramo fue muy difícil por la altura. Físicamente nos afectaba la falta de aire. En mi caso me bajaba mucho la presión, estaba con vértigo, pero más que eso no. O sea, recién te lo comentaba, 90 días sin un dolor de absolutamente nada y es una semana que estoy con dolor de ciática, o sea que tengo que salir nuevamente a la ruta. Ese es el remedio infalible. Ese es el remedio infalible, sí. Nos está costando mucho volver a la rutina.
Justamente eso iba a preguntar un poquito, cómo es la rutina ahora, cómo fueron estas llegadas, cómo los han recibido, qué están haciendo y qué es lo que extrañan precisamente de la travesía. Bueno, en primer lugar lo que extrañamos es viajar, es planificar el día a día como lo veníamos haciendo. Para nosotros fue también todo muy novedoso, o sea, viajar de esta manera, porque estar expuesto físicamente al clima tiene un sabor muy particular, que es, bueno, el contacto con la naturaleza y el contacto con la gente, como también abandonar un montón de comodidades que uno tiene en la casa. Yo quiero destacar y quiero hacer público, digamos, un pensamiento muy personal, que uno aprecia las comodidades que tiene en la casa cuando tiene que caminar más de 50 metros para poder ir al baño en una noche como nos ha pasado en camping y en distintos lugares que hemos estado. Uno no dimensiona lo que tiene en una casa hasta que verdaderamente le falta. Hemos tenido que caminar 150 metros o 200 para sacar agua de un manantial cuando uno gira el grifo en una casa y tiene todos los servicios. Sí, bañarnos en 5 minutos porque También. el agua empezaba a salir fría, o bañarnos con agua fría, lavar la ropa con agua helada, Claro. o sea, no tener el secarropa, buscar una manera de tender la ropa que no se te caiga, porque no podía estar llevando broches, soga. Entonces yo lavaba la ropa y la pasaba por la soga, entonces no se me caía y la tendía. En fin, tener esa planificación y decir, bueno, ¿qué hay para comer? Hay esto, esto y esto. Bueno, mañana hacemos esto. No abrir la alacena o la heladera, ¿entendés? Sí, fue Ese un tipo de cambio cosas. muy brutal en nuestras vidas que, bueno, nosotros nos adaptamos fácilmente. Sí. En ningún momento extrañamos nada porque sabíamos lo que nos exponíamos. Exactamente. Y en cuanto a, bueno, la moto, la bicicleta, cómo se portaron y evidentemente también hay que destacar que iban con un carrito para llevar unas pocas pertenencias, no podían llevar demasiado, ¿no? Tal cual. Exacto. En la moto ni un problema. Pinchamos una sola vez, que fue cuando Martín salió a hacer el pedido de auxilio por el accidente que hubo en el Abra de la CAI. Claro. Que al otro día cuando quiso salir tenía una rueda pinchada. Fue la única vez que pinchamos. La moto lo único que sufrió fue, lógicamente, fue el apunamiento en la altura, pero después no tuvimos ningún problema. Sí, me acuerdo que para arrancarla a la mañana, o sea, no había forma, la teníamos que empujar en alguna cuesta o algo. Una vez que ya arrancaba, después andaba, pero no tenía reacción típico de la altura. Nos tocó 4.400. 4.400, 4.500 metros, nos tocaba desplazarnos de una localidad a otra. Entonces, bueno, la moto, eso lo sentía mucho, como yo también verdaderamente sentí mucho el tema de la altura físicamente. Si bien, bueno, la bicicleta, repaso de vuelta un poquito, tuvo el desgaste de los más de 5.000 kilómetros que fue cadena, transmisión, piñones y todo eso. Lo que más me costaba a mí era el tema de poder oxigenarme y la alimentación propiamente dicha, porque yo venía acostumbrado, venía en el resto de los kilómetros, yo comía mucho arriba de la bicicleta y con el tema de la altura verdaderamente yo me ahogaba, no podía comer, teníamos que detenernos, teníamos que comer, no podía ingerir la cantidad que necesitaba y eso me producía que después de pedalear 2 horas y media otra vez estuviera un poco vacío y bueno, y así tuvimos que ir adaptándonos. El tema de salud, ¿cómo se manejaban? Digamos, ¿realizaron algún tipo de control antes de salir, durante la trayectoria? ¿Cómo digamos, fue en líneas generales? ¿Cómo se cuidaron ustedes? Sí, hicimos chequeo médico general antes de salir y después, Rodolfo, la verdad te digo, no tuvimos resfrío, no tuvimos dolor de cuerpo, nada, absolutamente nada. Los tenemos ahora. ¿Temperaturas? Cuando arrancaron, extremas. Cuando llegaron, digamos, han tenido de todo tipo, mucho calor a mucho frío. Exacto. Por ejemplo, cuando salimos en la parte del sur, bueno, el viento, que es una constante, lo teníamos entre 50 y 60 kilómetros. Y temperaturas con unas temperaturas de 20, 18, más de eso no.
No, pero muy 16. bajas en el sur porque el viento al impactar lógicamente bajaba una térmica Exacto. que era... Y después en la parte centro nos topamos todo lo contrario, tuvimos días de 44 grados que nos agarró en la ruta, en Mendoza, y después estábamos entre los 30 y los 37 la mayoría de los días. Pero tiene una particularidad, o al menos en la parte donde nosotros, en San Juan y eso, el calor verdaderamente de esa temperatura empieza a las 3 de la tarde. Ajá. Anteriormente nosotros nos podíamos desplazar con 25, 27, 28 grados, pero estábamos bien. Correcto. Ahora ya después de las 3 de la tarde teníamos que parar porque verdaderamente... Y es un calor seco. Exacto. Seco. Entonces era mucho más fácil. Decíamos, salimos 7:30, en el sur salíamos a las 5:30 de la mañana, a las 6 para ganarle 1 hora al viento. Y acá salíamos bien temprano para tratar de estar a 10, 15 kilómetros de la meta cuando empezaba la gran ola de calor, que era después de las 3 de la tarde. Continuamos con Sandra Bañeres, con Martínez Pelez. Nos están comentando cuestiones que tienen que ver con esta travesía por la Ruta 40. Ella en la moto, él en la bicicleta. Bueno, realmente han hecho un sacrificio muy grande. Y bueno, fuera del micrófono me decían, no nos olvidemos, no queremos olvidarnos, queremos destacar a quien se les unió a ustedes allí en La Angostura, ¿no? Sí, en Villa La Angostura. Bueno, en realidad lo conocimos saliendo de Perito Moreno. Nos encontramos, nos saludamos, que es Lucas Nicolás Álvarez, se llama como mi hijo más chico, y fue nuestro compañero desde Villa La Angostura, que nos volvimos a encontrar y se sumó, y que la verdad fue una inyección de energía, un intercambio, un apoyo entre los dos, o sea, los tres. Era compañeros de Martín porque iba en bicicleta también, y para él nosotros también fuimos como un respaldo para poder continuar con su viaje. Se complementaron. Nos complementamos mucho. Sinergia. Y yo siempre comento y digo que si no hubiera estado Lucas, la parte de la Poma, Labra de la Calle, hubiera sido muy difícil, que lo podríamos haber hecho con Martín los dos solos, por el esfuerzo físico que requirió. Así que bueno, a Lucas después le voy a mandar el video, un beso grande, lo extrañamos y esperamos que venga a visitarnos pronto. ¿De dónde es Lucas? Lucas es de Villaluro, de Capital. De Capital Federal. Sí, y él venía desde Ushuaia. Él hizo, en realidad, en bicicleta 6.100 kilómetros, creo que es la distancia entre Ushuaia y La Quiaca. Bien. Hablando del norte de nuestro país, también me decía Sandra en la pausa, bueno, que quería destacar la organización que hay por allí, cómo están organizadas las comunidades. Sí, la Ruta 40 en Jujuy atraviesa más de 6 o 7 comunidades de pueblos originarios. Para nosotros fue un cambio muy grande en el trazado de la ruta. Dejá Salta, que venía con un trazado realmente en muy mal estado, a una Ruta 40 que prácticamente era un billar. Muchas de esas comunidades que atravesamos tienen convenios con, trabajan las mineras, o sea, hay minas que explotan y las que, o sea, es como que hay un acuerdo entre comunidad y los dueños de las minas. Entonces, vos explotás mi territorio, pero a cambio, luz eléctrica, escuela, sala de primeros auxilios, capacitación para el personal que tiene que trabajar en la mina, que tiene que ser de mi comunidad. Y eso lo que se nota es que, bueno, que la gente que trabaja en esas comunidades están teniendo progreso y un bienestar económico que por ahí hacía 20 años no se veía. Y después otras comunidades no trabajan con las minas, pero sí trabajan del turismo y también quizás un poco más lento, porque el apoyo tiene que venir del gobierno y sabemos que no todos los gobiernos están presentes todo el tiempo, pero sí lo que notamos, sí, en todas las comunidades nosotros tuvimos internet, en todas las comunidades está el hospedaje comunitario, que eso significa que tenés una cama, un baño, ducha, un lugar donde cocinar.
Así que nos llevamos una sorpresa porque a veces uno va con preconceptos y la verdad que gratamente fuimos re bien atendidos y recibidos por la gente. Bien, Martín, Sí. ahora, ¿cómo continúa la historia? ¿Qué es lo que, bueno, han charlado de hacer algún otro desafío? ¿Cómo sigue? Sí, bueno, ahora volviendo a la realidad, bueno, lógicamente, bueno, Sandra y eso tienen que empezar a trabajar y estamos tratando de hacer en fin de semana recorrido cerca de la zona porque verdaderamente extrañamos mucho el tema de viajar y de organizar y de programar una salida de ese tipo y más que sea con una parada intermedia y un regreso de vuelta a Tandil. Eso es lo que va a seguir en Como en para nosotros, despuntar el vicio, digamos. el vicio. Sí. Proyectos sí hay. Recorrer las provincias, Nos quedó muchísimo. Verdaderamente Sí, la 40 presenta una traza que es hermosísima, pero claro, pasábamos por la 40, veíamos Fiambalá, veíamos las termas, veíamos, claro, que no, Claro, no por pueden la entrar. forma que nos desplazábamos era No totalmente podíamos. imposible, Claro. porque verdaderamente si no nos llevaría años poder recorrerla. Así que también hemos apuntado de ir a provincia y completar el recorrido alrededor de la 40, porque la verdad es muy jugoso, digamos, en cuanto a paseos. Y hoy el día a día, ¿cómo es de ustedes acá en la ciudad de Tandil? ¿Cómo fue, digamos, dejar la ruta y volver a su casa? ¿Qué es lo que más extrañan? Si es que extrañan algo. Sí, Sí, extrañamos. Nada. Estando en la ruta, hablo por mí, estando en la ruta, extrañé los afectos, obvio, Claro, pero no más. no más. No más. Y hoy por hoy extraño esa dinámica de viaje. El estar, es como que estábamos en movimiento 24/7 todo el tiempo y como que paramos muy de... O sea, sentarnos a planificar, bueno, mañana tenemos 90 kilómetros, ¿cuánto hay de altura? ¿Cuánto hay de ascenso? ¿Cuánto hay de descenso? Nos faltan huevos para hacer los sándwiches para el mediodía. Esa dinámica que puede ser muy rutinaria, qué sé yo, eso lo extraño. Y descubrí que no sé, pero hoy por hoy quiero viajar en moto. Ajá. No me subiría a un auto para hacer un viaje de turismo. Ah, bien. Porque viajar a esa velocidad te da la posibilidad de detenerte ante cualquier cosa que te llama la atención y que quizás viajando a 100 kilómetros por hora, ese detalle que te llamó la atención No pasó de largo. pasó de largo. Martín. Sí, yo también un poco igual que Sandra, con ese tipo de dinámica y demás. Lo que sí, bueno, a mí un poco de lo que me quedó en el viaje y yo lo que quiero transmitir a demás gente es que no se necesitan fortuna para hacer lo que nosotros hicimos, poder viajar de esta forma que elegimos, y pernoctando tanto en moto posada como en hostel y la mayoría de las veces en camping, es una vida que se adapta para cualquiera, que como es que, bueno, que planificando verdaderamente las cosas se hacen y que, bueno, el que tenga proyectado hacer la ruta 40 la puede hacer y la puede dividir, no necesariamente hay que hacerla de un solo tirón como lo hicimos nosotros, que también, bueno, nosotros pusimos la vara muy alta porque era el primer viaje que hicimos. ¿Volverían a arrancar desde el sur? Sí, Sí, definitivamente sí. Sí, yo creo que sí, porque la verdad que fue muy buena la experiencia. Si bien nosotros, cuando íbamos en el viaje, muchos decían, ¿y por qué no arrancaste al revés? Claro, por eso. Que del norte es mucho más fácil y bueno, en la época que nosotros lo hicimos acertado porque... En el norte hubo mucha lluvia este año, Exacto. enero y febrero, y no hubiéramos podido cruzar los ríos. Asimismo, cuando nosotros tuvimos que cruzar los ríos, nos costó muchísimo. Los En un cauces eran solo día tuvimos que cruzar 8 ríos y 13 kilómetros sobre el río, porque la ruta y el cauce del río eran lo mismo.
Entonces íbamos por el río y la ruta 40 durante 11 kilómetros. Ese día llegamos a las 5:30 de la tarde hechos sopas, pues nos habíamos empezado a mojar a las 9 de la mañana, cruzando los ríos. Muy bien, Sandra Martín, muchísimas gracias por habernos acompañado por aquí y bueno, por supuesto, felicitaciones nuevamente por todo el esfuerzo, por todo lo que hicieron y bueno, seguramente seguirán los ecos de lo que ha sido esta travesía. Yo le quiero agradecer a vos y a Claudio, mandarle un saludo y agradecer a la empresa porque nos acompañaron, nos permitieron tener este pequeño micro contando nuestra historia y bueno, por el apoyo. Y bueno, a la gente que nos conoce, invitarlos a que nos sigan en las redes, que pronto vamos a empezar a contar nuestra historia a través de los videos en YouTube. Así que bueno, nada, buenísimo. Invitarlos que nos sigan. Un saludo para nosotros. Y bueno, y un saludo para Nina. Por supuesto, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias. De esta manera entonces compartimos nuestro momento con Sandra Bañiles, con Martín Espelet, la travesía por la Ruta 40, lo que ha dejado justamente, lo tanto que ha dejado esta travesía en moto, en bicicleta por la Ruta 40.